El año 2022 fue uno de los años más terribles en términos de desastres naturales a nivel mundial. Particularmente en Estados Unidos hubo una temporada de huracanes que fue realmente brutal. Fue considerada la cuarta temporada más violenta en términos de pérdidas humanas y económicas de toda la historia de Estados Unidos. Y eso llevó a que muchísimas personas dijeran cómo podemos hacernos cargo de este problema, cómo podemos salir a reconstruir. Dentro de esas personas existía una empresa que se llamaba Procure que dijo: voy a crear un vehículo de inversión, un ETF, dedicado a la reconstrucción de huracanes. Y fue el primero en crear el primer ETF, el fondo indexado que cotiza en bolsa, que se trataba del tema reconstrucción de desastres naturales. Lo interesante de esta historia es que 2 años después, el año 2024, hace no muchos meses atrás, salió una noticia que a mí particularmente me llamó mucho la atención. Este famoso ETF que estaba intentando reconstruir Estados Unidos y que claramente iba a tener mucho trabajo por delante porque la reconstrucción era muy grande, había quebrado, había cerrado sus puertas. Y esto llamó la atención de muchas personas porque empezaron a decir: cuidado, pareciera ser que aquí hay un problema que no hemos visto. Particularmente, ¿qué es lo que pasó? Este ETF, que invertía en empresas que se dedicaban a la reconstrucción de desastres naturales, no fue capaz de levantar el suficiente dinero y no fue capaz de encontrar las suficientes empresas o acciones para poder ser sustentable en el largo plazo. Y eso llevó a que todas las personas que habían puesto dinero en ese ETF lo terminaran perdiendo. Esto obviamente ha llamado la atención de muchas personas y hoy en día a mí me llevan a cuestionarme una cosa mucho más importante y trascendental. ¿Es solamente esto un caso aislado o tenemos que preocuparnos mucho más de esta nueva tendencia, la tendencia de los ETF temáticos? Hola, mi nombre es Santiago y en este canal lo que hacemos es explorar distintos trucos, herramientas y estrategias relacionados con productividad, estilo de vida y finanzas personales. Y el día de hoy quiero explorar el tema de los ETF temáticos, porque están cada vez más de moda y tienen riesgos que la gente no conoce. Para todos aquellos que no lo saben, un ETF temático es básicamente un fondo mutuo que está generalmente indexado y que cotiza en bolsa. La particularidad de estos ETF temáticos es que tienen un área o tema al cual se dedican. Así, por ejemplo, tú tienes un ETF temático como de reconstrucción de huracanes, pero también tienes ETF temáticos de criptomonedas, automóviles, redes sociales, lo que tú quieras. Es decir, elige un tema y probablemente va a haber nacido un ETF que lo sigue. Obviamente esto trae cosas buenas y cosas malas, pero lo que yo me quiero enfocar hoy en día es que lamentablemente estos ETF están trayendo ciertos riesgos que la gente no conoce y que yo quería relevar para ti. Número 1, la concentración. Los ETF antiguos, clásicos y los fondos indexados en general nacieron para perseguir un índice. Normalmente lo que hacían era seguir un índice muy famoso como el S&P 500, que sigue las 500 empresas más grandes y por lo tanto estaba profundamente diversificado. Estaba persiguiendo distintos espacios de la economía y no tenías el riesgo de que si un segmento caía, tú caías con él. Eso obviamente traía de que las personas seguían y obtenían el rendimiento de la economía como un todo por lo general, pero a la vez limitaban el riesgo de un segmento. Hoy en día los ETF temáticos están olvidando este tema y están haciendo que las personas que creen estar diversificadas realmente no lo están, porque si bien diversifican en acciones, no diversifican en temas o segmentos y por lo tanto el riesgo de el área lo están absorbiendo como un todo. Segundo, volatilidad. Estos ETF temáticos normalmente se están concentrando en tendencia o cosas relacionadas con la tecnología que estén de moda. Por lo tanto, tienden a tener mayor volatilidad que estos fondos diversificados que son más lentos, que siguen una economía como un todo. Y eso obviamente genera de que la volatilidad sea mucho más alta y brusca. Eso también asusta a muchas personas y cuando la volatilidad hace que las acciones bajen, las personas venden y consolidan más pérdidas. Por lo tanto, el riesgo de la volatilidad se transforma en mayores pérdidas para muchos inversionistas. Número 3. Debido a que estos ETF son temáticos, tienen menos liquidez que un ETF normal. Hay muchísima más gente intentando comprar el S&P 500 que un ETF temático que busque la reconstrucción de huracanes. Y por lo tanto te puede pasar, que a pesar que nunca lo has vivido, de que tú quieres vender, pones la orden de venta y lamentablemente no hay nadie comprando. A mí me pasaba hace muchos años atrás que yo aprendí esta lección a través de unas acciones que yo tenía. Yo compré y vendí unas acciones que consistían en transmisión eléctrica, es decir, se relacionaban con los postes de luz que traspasaban la electricidad de una ciudad a otra. Y lamentablemente había muy poca gente que las vendía y muy poca gente que las compraba. Yo me demoré muchos meses en comprar acciones de ese tipo de empresa y al mismo tiempo me demoré muchos meses en venderlas. Eventualmente tuve que salir de esa inversión porque hubo una OPA, una oferta pública de adquisición de acciones, que me compró la posición completa y me sacó. Pero más allá de eso, lo que yo me di cuenta es que la liquidez era un problema. Si yo algún día tenía una emergencia, no podía salir a vender esas acciones porque podían tardarse meses en abonarse en cuenta.
Por lo tanto, los ETF temáticos, a pesar de ser ETF y que nos dan la sensación de que son súper diversificados y que todo el mundo los compra, no son tan diversificados, no tienen tantos compradores y por lo tanto pueden ser un gran riesgo para ti. Número 4, tienen grandes comisiones en comparación con un ETF tradicional. La gran gracia de los ETF, sobre todo los creados por Jack Bogle y su empresa Vanguard, es que tienen expense ratios, o en otras palabras, comisiones de las administradoras muy pequeños. Y como son tan pequeños, menos del 0,05%, generan que las rentabilidades se las lleven la mayoría los inversionistas y no los administradores. Pero los ETF temáticos funcionan como un fondo mutuo tradicional y muchas veces tienen intereses sumamente altos. Eso significa que estas personas que están administrando estas empresas se llevan grandes pedazos de estos fondos y por lo tanto tú como inversionista te ves afectado por ellos. Sin embargo, el riesgo que me parece más interesante y en el cual más me quiero detener es en la posibilidad de que muchos de estos ETF temáticos se estén transformando en una especie de esquema piramidal o estafa piramidal. ¿Cómo funciona esto y de dónde lo aprendí? En este paper que pueden ver aquí, se explica un funcionamiento realmente interesante. Por regla general, los fondos mutuos invierten en acciones. Lo mismo los ETF, que son fondos mutuos que cotizan en bolsa. Esas acciones, que son realmente empresas, tienen lo que se llaman fundamentos. Tienen negocios, tienen clientes, tienen empleados. Cuando esas acciones o esas empresas les va bien, por lo general suben sus precios o bien pueden repartir más dividendos. Cuando ocurren una de estas dos cosas, el valor de ese fondo mutuo que invirtió en esas acciones sube porque sus activos han crecido. Por lo tanto, las cosas están bien y las personas están felices. A la vez, cuando esas mismas empresas bajan, la actividad es peor, tienen menos clientes, no tienen un buen año, los fondos mutuos bajan y las personas saben que la razón por la cual bajaron sus acciones tiene que ver con el rendimiento de la empresa. Sin embargo, los ETF temáticos están haciendo una cosa sumamente extraña. Los ETF temáticos están buscando un listado de empresas relacionadas a un rubro en las cuales invertir y no se preocupan tanto de los fundamentales de la empresa, si le está yendo bien, si le está yendo mal. Lo único que les importa es que sean de esa área o tema. Por lo tanto, muchas veces pasa que una empresa recibe una inversión de un fondo mutuo temático, un ETF temático, por el solo hecho de ser de un área, independiente de si es una buena o una mala empresa. A la vez, tampoco importa si que existen muchos vendedores o compradores de esas acciones de esa empresa. Lo único que importa es que sea de esa empresa. Ahora, como estas empresas son temáticas, suelen ser más pequeñas que empresas tradicionales o de sectores más comunes, y lo que ocurre es que hay menos vendedores. Como hay menos vendedores y el fondo indexado está obligado a comprarla por el solo hecho de que es un tema relacionado al fondo, lo que pasa es que los vendedores empiezan a subir más los precios y como el ETF sigue recibiendo dinero, compra más acciones. Cuando suben las acciones por el solo hecho de que hay pocos vendedores, el fondo mutuo reporta de que las acciones que tenía subieron de precio, independiente de los fundamentales. Lo que está haciendo es subir el precio por el hecho de que tú lo invertiste y habían pocos vendedores. Eso a su vez hace que la gente que ve el ETF subiendo de precio piensa que está teniendo un buen rendimiento. Por lo tanto, se da una especie de círculo donde tú dices, yo voy a invertir en un fondo mutuo indexado. Ese fondo mutuo indexado va a invertir en una acción. Sin embargo, hay tan pocos vendedores de esa acción que los precios de las acciones suben. Como los precios de las acciones suben, el precio del ETF sube. Y como la gente ve que el precio del ETF sube, le pone más dinero. Como le pone más dinero, vuelven a invertir en esa acción, que hay pocos vendedores y la acción vuelve a crecer. Y así. Entonces, se está empezando a dar una especie de retorno que se llama el retorno autoinflado. Según este paper, el retorno autoinflado es este retorno que se obtiene por estos ETF solamente por el hecho de comprar más y más acciones, no por el hecho de que el fundamento de la empresa crezca. Y esto es sumamente peligroso porque puede afectar la rentabilidad de una acción hasta en un 10%. Así, por ejemplo, si una acción cae 20%, puede caer 30%. O si sube 10%, puede subir hasta 20%. En otras palabras, estamos viendo que los retornos reales de una empresa puede duplicarse o triplicarse incluso por el solo hecho de que hay fondos mutuos indexados invirtiendo en ella. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que dejar de invertir en ETF o fondos indexados porque hay muchos de ellos que son buenísimos, sino que tenemos que tener especial atención a todos aquellos fondos indexados temáticos porque tenemos que preguntarnos, ¿en qué estoy invirtiendo realmente? ¿Qué hay debajo de todo esto? ¿Cuál es el fundamento del aumento de mis acciones, de mis ETF, de mi patrimonio en general? Si no nos hacemos esa pregunta, vamos a seguir invirtiendo en fondos indexados que realmente no son los buenos que dicen ser, sino que están inflados por ellos mismos. Entonces, a modo de resumen,
ten cuidado. Los fondos mutuos indexados nacieron para diversificar a lo largo de un espectro muy grande de acciones, de sectores, de la economía como un todo. Y si tú estás viendo que estás en un ETF temático, en realidad ya estás saliendo de la lógica de los ETF y simplemente estás cayendo por el nombre. Estás volviendo a algo que es muy parecido a un fondo mutuo tradicional donde elegían las personas las acciones. Y como todos sabemos, los fondos mutuos indexados en un 80-90% de los casos tienden a ganar a los fondos mutuos donde se seleccionan acciones. Entonces, de que tenga el solo apellido de ETF no dice nada. Lo importante es siempre entender en qué estamos invirtiendo, en qué estamos poniendo nuestro dinero y qué hay debajo de la capota de ese ETF. Si te gustó este contenido y te parece interesante, te invito a compartirlo con otras personas y a contarme abajo en los comentarios si es que te ha tocado invertir en uno de estos, si alguna vez te ha ido bien o mal.